Si quieres crear tu propio podcast, debes saber que esto es como tener un programa de radio donde tienes la oportunidad de ofrecer información de entretenimiento para quien quiera escucharte. Por tal motivo es fundamental que te prepares y tengas ciertas herramientas muy sencillas antes de grabar tu primer episodio. Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Carol, bienvenido a este espacio. Si es primera vez que visitas Nótase Mujer, pues bienvenido, ¿cómo estás? En este canal grabo información acerca de tips de estudio y bueno, ciertos temas de tu interés. Además, tengo un podcast que empecé hace aproximadamente como 2 años. Ya esta es mi tercera temporada y creo que a medida que van pasando las temporadas, siento que tengo más información que aportar. Y si eres una persona que quieres empezar a crear tu propio podcast, me parece que es fundamental que tengas una preparación antes de grabar el primer episodio. El primer punto es hacer un esquema. Este esquema lo dividí en varias partes y lo primero es que tienes que hacer una descripción de tu programa. Estas pautas que te estoy ofreciendo lo utilizan mucho en la radio, entonces por eso es que es fundamental que lo apliques en tu podcast, porque así tú vas a organizar todo tu contenido y va a ser mucho mejor que el podcast se vaya desarrollando poco a poco. Entonces, lo primero es realizar ese esquema, que consiste en, primero, la descripción de tu programa. ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer? ¿Cuál es el tópico principal de tu programa? Si tú quieres hablar acerca de salud, de entretenimiento, de amor, qué sé yo, de historia, en fin, tú tienes que tener un concepto bien definido para que tú puedas desarrollar todo ese tema a medida que vas grabando los episodios. Luego, el título. El título de tu podcast tiene que tener algún título. No necesariamente tiene que ser tu nombre, porque si nadie te conoce, o sea, no tiene sentido colocar tu nombre. Entonces, busca un eslogan que sea un título, mejor dicho, que sea bastante llamativo y que puedan atraer al oyente. Por decirte, puede ser el podcast del nombre de tu canal de YouTube, como en este caso lo hice yo, o puede ser un título que pueda describir parte de lo que tú vas a ofrecer en ese podcast. Por ejemplo, yo no la pensé mucho porque quiero que todo mi contenido sea en base a mi marca personal, que es Nótase Mujer. Y Nótase Mujer para mí representa los escritos de mi autoría, o sea, es decir, de una mujer. Entonces, mi podcast ofrece escritos, ¿ok? Yo le doy voz a esos escritos y los transmito cada semana en un episodio nuevo. Entonces, por eso es que utilicé el nombre de mi marca personal, que es Nótase Mujer. Entonces, te recomiendo que para empezar utilices un título que posiblemente represente, ¿ok? Represente el contenido que quieres ofrecer y también que te represente a ti, porque lo importante, y esto tómalo en cuenta, que el podcast es bastante personal, es algo que tiene que ser algo natural, que ofrezca al oyente parte de lo que a ti te represente. Y esto es fundamental porque los podcasts por lo general son bastante naturales, es algo que no necesariamente tiene que ser algo profesional, lo puedes grabar hasta en tu propia casa y puedes tener esa libertad de opinar y de ofrecer parte de tus pensamientos a los demás oyentes. Luego que defines el programa, tienes el título, viene la descripción. La descripción es hacer un mini resumen de todo el programa que
que vas a brindar al oyente. Entonces, aquí tú tienes que desarrollar bastante. Por ejemplo, si tú vas a hablar acerca de la historia universal, tú vas a describir exactamente de qué va a tratar cada uno de tus episodios. Por ejemplo, la historia universal, o sea, es bastante profunda. Entonces, por ejemplo, yo en ese programa voy a hablar acerca de la historia, pero me voy a ir más que todo en la historia del arte. ¿Ok? En ese tópico lo voy a ir desarrollando y allí voy a ofrecer acerca de la historia de tal pintor, de la época tal y así sucesivamente. ¿Por qué esto es fundamental? Porque cuando tú vas a subir un podcast, por lo general en la parte del contenido que tú tienes que informar, ¿ok? Allí tienes que colocar el título y la descripción que incluye ese podcast. Entonces, por eso que es importante hacerlo primero antes de grabar para que tú tengas como una orientación más o menos de lo que tú vas a empezar a grabar y así sea mucho más cómodo realizar tu podcast. Y por último, el eslogan es ideal tenerlo también. El eslogan es como esa frase clave que va a atraer al oyente y la puedes incluir en cada uno de los episodios de tu podcast. No sé si te has escuchado varios podcasts que, por ejemplo, empiezan con una frase muy llamativa y ese es como que lo que engancha al oyente, porque es lo que define ese programa de podcast. Entonces, esto es algo que posiblemente no todos lo tengan, pero a mí me parece que es súper divertido y a la vez es como esa frase que pueda describir en parte o definir gran parte de tu programa. Ahora viene la parte de la edición. La edición es también algo súper divertido, pero importante tenerlo en cuenta antes de grabar tu primer episodio de tu podcast, porque eso de verdad que a pesar de que uno lo ve como que algo muy secundario, pero es bastante fundamental al momento de promocionar tu podcast, porque es una herramienta para que te va a ayudar a promocionar ese podcast. Entonces la edición es fundamental tenerla ya organizada antes de promocionar tu podcast. ¿Qué quiere decir la edición? La edición es toda esa información que tú vas a necesitar para poder hacer la fotico donde vas a promocionar el podcast. Entonces esa foto es importante que tenga los colores ideales que a ti te representan, que representa tu programa, la imagen que tú quieres ofrecer, si es una imagen bastante natural o si tú quieres hacer algo bastante profesional, bueno, te tomas una foto, no sé, con un smoking, qué sé yo, con un vestido, lo que sea, pero siempre esa foto va a quedar así como tipo perfil, o sea, no es dependiendo de lo que tú quieres ofrecer. No sé, si quieres quieres tomarte una foto completa, bueno, allí tú la haces, pero de manera que se vea muy miniatura, o si quieres, no sé, o si no quieres enseñarte también, ¿por qué no? Pero yo pienso que eso es dependiendo de cada quien, ¿no? Si quiere que la foto ¿sabes?, de la persona salga en la miniatura, o le puedes colocar como... Hay mucha gente que también usa muchas caricaturas, que eso también me parece demasiado cool, usar una caricatura en vez de su foto normal de la persona, y así es como bastante intrigante, porque al escuchar la voz en los podcasts, en los episodios, tú como que te imaginas, ¿sabes? Como si fuera un programa de radio, tú te imaginas, no sé, la figura de la persona, saber cómo es y todo eso. O sea, me parece también que es divertido esa opción de hacer como una especie de caricatura en la fotico de cada uno de los episodios.
por último, trabajar la voz. Esto a mí me parece que es fundamental, es muy fundamental, porque la voz hay que trabajarla, al igual que tu contenido de lo que vas a ofrecer, al igual que promocionar la imagen, hacer la propaganda, todo eso. Me parece que lo más fundamental que tú tienes que hacer es la preparación de la voz, porque la voz es el gancho, es lo que va a atraer al oyente. A veces nosotros cometemos el error, ¿ok?, de grabar un podcast y no tenemos esa debida preparación de la voz. Entonces, no se escucha bien. Sinceramente, no se escucha bien. Entonces, uno tiene que tratar de prepararse antes de grabar, de grabar el primer episodio. Y cuando tú vas a hacer esa preparación, lo primero que tienes que hacer es utilizar tu herramienta de trabajo, que en este caso sería el teléfono, y grabarte antes de publicar ese podcast, porque a veces no se escucha bien, la voz es muy baja, que esos son errores que yo también cometo, porque yo soy una persona que no habla muy alto, entonces a veces no se me escucha muy bien, ¿ok? Y esos son detalles que yo misma tengo que ir arreglando, mejorando. Entonces, con respecto a la voz, también es fundamental modular bien, porque uno piensa que uno en el día a día habla perfecto y no, para nada. Uno habla terrible, entonces cuando vamos a grabar, eso también se refleja. Tienes que tener en cuenta que los silencios no deben ser tan largos, porque eso aburre, ¿ok? A veces nosotros no hablamos por lo menos yo no hablo tan rápido, ¿ok? Yo soy un tipo de persona que habla muy pausado, aunque hay personas que les gusta escuchar podcasts así, con personas que hablan pausado, o hay personas que hablan demasiado rápido y eso también engancha a la gente. Eso depende también del, ¿sabes? De lo que le guste al oyente, o sea, y eso no te tienes que preocupar, porque para todo, o sea, hay demasiado tipo de contenido para cualquier tipo de oyente. Entonces, sí, lo importante es que seas natural, pero que debes de prepararte antes de hacer una grabación para tu podcast, porque este tipo de detalles se ve mucho, se escucha mucho, y a veces cuando tú grabas y tú publicas el podcast te das cuenta de que, oye, pero ¿por qué no me escuchan? Ajá, pero tú tienes que ver si tienes problemas al momento de modular, si no se te escucha bien, si hay mucho silencio, si por lo menos te da como temor, porque eso le ocurre a todo el mundo. O sea, eso no es así como que, ay, no, a mí me encanta hablar, pero cuando voy a grabar se escucha terrible. Entonces, tienes que practicar, tienes que, antes de grabar el episodio definitivo, tienes que tratar de escucharte antes y darte cuenta de que, oye, no puedo hacer tantos silencios, tengo que modular mejor, tengo que tener un tono adecuado para que se escuche bien la pronunciación de las palabras, la entonación también es fundamental, y las muletillas, que yo creo que eso lo tiene todo el mundo. Yo cuando edito los videos, yo siento que yo tengo demasiadas muletillas y trato de mejorar un poco. Trato de evitarlo en mi día a día, porque eso es terrible. Cuando nosotros decimos que sí o sea, es decir, esa letra, esas son muletillas que uno tiene que tratar de eliminarlas de nuestro vocabulario. Y si tú lo haces en tu día a día, lo puedes mejorar tu manera de hablar, y eso te va a ayudar en tu podcast. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video. De verdad que yo no soy como que la persona profesional en el área, pero sí quise hacer este video para compartir mis conocimientos que he tenido a lo largo de los estudios, de la preparación.
de todo ese tipo de información que a lo mejor te puede servir a ti que quieres empezar desde muy básico, ¿ok? Y también, por supuesto, invitarte a que escuches mi podcast Nota Ser Mujer, que todos los jueves, cada semana, todos los jueves estoy publicando un episodio nuevo. Empecé la tercera temporada de mi podcast y también lo puedes escuchar en distintas plataformas. Esta vez como que me quise arriesgar un poco y lo estoy publicando en Spotify y en Google Podcast y también en iVoox también lo estoy publicando, pero no hay excusa, lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Así que bueno, espero que te haya gustado este video informativo. Si tienes alguna sugerencia, algún comentario o ciertas dudas que yo te pueda ayudar, me lo puedes dejar en la cajita de información y así, bueno, compartimos. También si me quieres recomendar algo como que, oye, mira, tu podcast es terrible, no, mentira, no me vayas a colocar esto. Pero sí ciertos detalles que tú veas, que tú sientas que yo puedo mejorar o que tú tienes información valiosa para mí, me lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Así que bueno, nada, me despido, será en otra oportunidad. Bye.